En esos momentos donde la estoy pasando mal, en esos momentos donde he cometido un error, en esos momentos donde veo las cosas negras, ¿soy mi mejor aliada? Bienvenida a un episodio más de Despierta y Brilla podcast, donde mi objetivo principal es que traigas conciencia para que despiertes a la vida maravillosa que puedes crear, para que saques esa luz que habita dentro de ti y brilles al mundo. Y hoy hablaremos de un tema transformador, un tema que me encanta, un tema que ha marcado un antes y un después en mi vida y sé que también en la vida de todas mis alumnas y a todas las personas con las que he podido compartir esta herramienta maravillosa, y es la herramienta de la autocompasión. Y para empezar con el tema, como siempre me gusta hacerlo, es invitarte a traer conciencia y a reflexionar sobre cómo te hablas a ti misma cuando cometes un error, cómo te hablas a ti misma cuando las cosas no salen como quieres, cómo te hablas a ti misma cuando tomas acciones o tienes ciertos hábitos que sabes que no son lo mejor para ti. Te hablas con amabilidad, eres tu mejor aliada, o te das con palo, te criticas, eres muy dura contigo misma, te dices palabras como soy la peor, nunca lo voy a lograr, esto no es para mí, no sirvo para esto. ¿Cierto? Esta manera es muy típica y suele ser una voz bastante común que habita en nosotras. Y esta manera de hablarte, si te pones a reflexionar, ¿cómo te hace sentir? ¿A dónde te lleva? Normalmente cuando nos hablamos de esta manera, cuando somos tan duras con nosotras mismas, viene la culpa, el arrepentimiento, la frustración, y esa manera de sentirnos, ¿a dónde nos lleva inevitablemente? Obviamente a dejar a un lado lo que sabemos que es bueno para nosotras, a rendirnos, a procrastinar, a meternos en este ciclo vicioso de empezar algo y dejarlo a un lado, esta mentalidad de lo hago todo y después mando todo al tacho, ¿cierto? Y definitivamente no nos lleva a ningún lugar. Criticarnos, vivir en el rol de víctimas, hablarnos con esta dureza, no nos ayuda a crear la vida que queremos. Y es aquí donde entra esta herramienta tan valiosa y tan hermosa de la autocompasión. Entonces, obviamente para hablar de la autocompasión es importante entender primero o conversar un poco sobre qué es la compasión. Y la compasión es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, sobre todo en estos momentos en que está sufriendo, en estos momentos en que la otra persona no la está pasando bien. Es saber cómo podemos ayudarlo. Y a diferencia de la empatía, que la empatía obviamente también es un valor súper hermoso, que es sentir lo que el otro está sintiendo, ponernos en los zapatos del otro. Sin embargo, la compasión va más allá. La compasión, en primer lugar, nos lleva a no identificarnos con ese sufrimiento, pero sí acompañarlo, apoyarlo y sobre todo ver qué acciones desde la amabilidad podemos tomar para ayudar a esa persona que no la está pasando bien. Entonces, la autocompasión es el arte de la compasión, pero aplicado a una misma. En esos momentos donde la estoy pasando mal, en esos momentos donde he cometido un error, en esos momentos donde veo las cosas negras, ¿soy mi mejor aliada o soy mi peor enemiga que me termino hundiendo aún más con respecto a la situación que estoy viviendo? Entonces, Christine Neff es la pionera, digamos, de la autocompasión en el mundo occidental, es quien la ha hecho como súper conocida y ha hecho mucha investigación detrás de este tema. De hecho, tiene un libro maravilloso que lo recomiendo demasiado, que se llama Sé amable contigo mismo. Y ella divide la autocompasión en tres componentes principales, que son los que quiero compartir contigo en este episodio de manera muy práctica y con algunos ejemplos para que tú lo puedas aplicar a tu vida, ¿sí? Entonces, el primer componente de la autocompasión es
la atención plena. Como siempre les digo, no podemos cambiar nada, no podemos transformar nada de lo que no somos conscientes, de lo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, justo este primer componente invita a traer mucha conciencia a cómo nos hablamos y cómo somos con nosotras mismas, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de sufrimiento. Vivimos en un patrón y en un piloto automático donde criticarnos y ser duras con nosotras mismas se ha convertido en lo normal. Lo hemos normalizado tanto que te puedo asegurar que si aún no has trabajado en esto, ni siquiera te das cuenta lo crítica y lo dura que puedes llegar a ser contigo misma. Entonces, el primer paso es ser muy consciente, salir de ese piloto automático y detenerte a pensar, ¿cómo me estoy hablando en estos momentos difíciles? Te voy a dar un ejemplo típico que por los que pasan muchas de mis alumnas y es como estamos transformando, mejorando su alimentación, su relación con la comida y efectivamente pasa la vida siempre es flexible, no nos podemos mantener rígidos en una sola cosa y de repente como tomo una acción o comí de cierta manera o hasta cierto punto en el que no me sentí bien o comí ciertos alimentos que no me hacen tan bien y normalmente en ese punto viene la crítica, ¿no? Ya comiste de esta manera, ya la fregaste, te pasaste, tú nunca te vas a mantener constante, eres la peor, ya para qué lo intentas. Ese suele ser el diálogo típico que tenemos cuando aún no hemos trabajado en nosotras mismas. Entonces, el hábito todavía puede ni siquiera cambiar, pero el hecho de que tú te des cuenta cómo te hablas, y eso empieza a transformar, ya es un gran paso. Entonces piensa en una situación difícil o algo que puede estar pasando ahorita en tu vida y trae atención plena, trae mucha conciencia a cómo te estás hablando en ese momento, a qué te estás diciendo en ese momento y capta esa voz del ego, esa voz que no eres tú, esa voz que está construida en base a creencias limitantes. Sé muy consciente de cómo te hablas en esos momentos de dificultad. El segundo componente es la humanidad compartida. Una de las principales razones por las cuales los humanos nos hundimos en nuestro sufrimiento es porque creemos que somos los únicos que estamos pasando por esto, que no hay nadie en el mundo que está pasando por este problema o por esta dificultad y nos sentimos solos. Entonces, el componente de la humanidad compartida nos invita a reflexionar y a saber que no somos los únicos en este mundo con este sufrimiento, que no somos los únicos que cometemos errores, que pasamos por estas situaciones, que hay muchas personas en el mundo que también les pasa lo mismo, que también se pueden sentir igual e incluso hasta peor. Y de hecho, las redes sociales hoy en día es algo que incrementa mucho nuestro sentido de percepción, que creemos que hay gente con la vida perfecta, resuelta, que no tiene ningún problema. Y eso es simplemente una percepción equivocada. Nadie tiene la vida resuelta, nadie tiene la vida perfecta. Y el hecho de saber eso, de que todos en cierto punto sufrimos, de que todos pasamos por dificultades, nos hace disminuir ese sufrimiento por el cual a veces nos podemos hundir. Y esa también es la razón por la cual los procesos de sanación y los procesos de transformación que se dan en grupo son tan sanadores. De hecho, mis acompañamientos siempre son grupales. ¿Y por qué decidí hacerlo así? Porque me di cuenta la magia que tenía cuando mujeres nos unimos, mujeres que pensábamos que estábamos solas en este sufrimiento, que nadie más se sentía de esta manera, que nadie más pasaba por esto, y venimos a un grupo, un espacio seguro, con otras mujeres que están pasando por situaciones similares, que tienen la misma historia con mamá, que tienen los mismos retos, que tienen las mismas sensaciones, y es como, wow, no estaba sola en esto, no estaba loca, no era la única. Y ese simple hecho, ese simple factor de darte cuenta que no eres la única en esto, de por sí ya es terapéutico, ya es sanador, y eso tiene que ver con la humanidad compartida.
Entonces, cada vez que pases por una situación, sirve mucho decirte a ti misma, no soy la única que estoy pasando por esto. Es normal cometer errores, es humano tener estas situaciones, es humano tener estos bajones. Y lo importante va a ser cómo yo gestione eso, cómo yo me trate a mí misma, cómo yo tome las acciones para seguir adelante, ¿sí? Y luego tenemos el tercer componente, que es la bondad amorosa. Y aquí viene el hecho de cómo nos tratamos a nosotras mismas, cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y obviamente, porque es el tercer componente, porque no podemos cambiar la manera en que nos hablamos si primero no somos conscientes de cómo nos estamos hablando, si primero no tenemos atención plena a ese diálogo interno crítico que podemos tener en estos momentos de dificultad y en estas situaciones difíciles. Entonces, la bondad amorosa se refiere a eso, ¿no? Luego de que tú has identificado cómo te hablas, qué te dices a ti misma en estos momentos, empezar a hacer esos cambios en tus palabras, en cómo te tratas a ti misma. De hecho, el poder de las palabras es inmenso. Se han hecho hasta experimentos maravillosos de cómo la manera en que nos hablamos y las palabras que utilizamos tienen un efecto incluso en nuestra fisiología, incluso en la materia. Se han hecho experimentos con agua. De hecho, puedes buscar si te interesa un poco más sobre el experimento del doctor Emoto, donde hizo un experimento de cómo cambiaban los cristales, las moléculas de agua, cuando se les hablaba con ciertas palabras tanto de amor como de odio. Entonces, se vio como cuando se usaban palabras de amor, de amabilidad, las moléculas de agua como se tornaban en cristales hermosos. Por el contrario, cuando se usaban palabras de odio, de rencor, de crítica, las moléculas de agua se veían así como súper turbias, feas. De hecho, las puedes ver en una foto. Si pones en internet, en Google, lo vas a ver. Y esto demostró cómo realmente las palabras influyen en la materia. Entonces, imagínate cómo puedes estar influyendo en tu cuerpo, en ti misma, en tu vida, en lo que manifiestas, cuando te estás hablando todo el tiempo de manera crítica, con palabras de odio, con palabras de rencor, siendo dura contigo misma. Y es por eso la importancia de empezar a transformarlo. Y aquí no queremos el positivismo tóxico ni que todo es color de rosa, pero sí podemos pasar de un diálogo crítico a un diálogo cada vez más neutral, cada vez más amable. Por ejemplo, otro ejemplo típico en las mujeres que aún no sanan su relación con el cuerpo, ¿no? Que te ves al espejo y es como, odio mi cuerpo, estoy flácida acá, no me gusta esto, qué fea me veo. Entonces, al traer la conciencia, puedes identificar eso y obviamente no vas a pasar de un lugar a odio mi cuerpo a amo mi cuerpo, porque eso no tiene sentido, no te lo crees y no tiene ninguna influencia positiva. Pero sí puedes identificar como, ok, odio mi cuerpo es una palabra súper crítica, con un valor negativo muy grande. ¿Cómo puedo pasarlo a una palabra más neutral? Quizá puedo conectar con el agradecimiento. Ok, no me gusta mi cuerpo, pero agradezco por los brazos que me permiten abrazar a mi hijo, por las piernas que me permiten caminar. O también puedo pasar a como, ok, no me gusta mi cuerpo, pero estoy trabajando en sentirme mejor conmigo misma, estoy en el proceso de sanación. Entonces no estás pasando a una palabra que no te la crees porque no es una realidad que amas tu cuerpo en este momento, pero sí es una realidad, esas palabras más neutrales que te están ayudando a salir de ese lugar crítico, de ese lugar totalmente negativo. Entonces, este cambio va a ayudar a que tú cada vez seas más amable contigo misma y te puedo asegurar que vas a sentir una transformación inmensa. Esta herramienta de la autocompasión lo es todo. Y aunque a veces se crea como que no, pero la amabilidad no sirve porque de ahí no tomo acción y me mantengo en un lugar de conformismo. Todo lo contrario. De hecho, en este libro que te recomiendo de Sé amable contigo misma, hay muchos estudios que demuestran cómo la autocompasión y la amabilidad te lleva
a tomar acciones más constantes, te ayuda a mantenerte más motivada, porque obviamente si te hablas, si te tratas bien y cambias toda esta crítica, ¿cómo te sientes? Te sientes más empoderada, te sientes más tranquila, vuelves más rápido a la paz, a tu centro. Y desde ese lugar es donde tomas decisiones más conscientes, donde se abre tu creatividad, donde puedes tomar acciones para mantenerte constante a eso que quieres, donde atraes a las personas correctas porque estás en una vibración mucho más alta, porque hablarte bien, tratarte bien, ser tu mejor aliada, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a estar más tranquila. Y desde ese lugar es donde se abre un mundo de posibilidades positivas para ti que te van a ir acercando a tu bienestar, a tus objetivos y a todo lo que tú quieres crear. Así que ya sabes que me gusta dejarte una práctica en lo que te aconsejo para que puedas llevar a tu vida esos 3 componentes que te acabo de decir. Es que la próxima vez que pases por una situación difícil o ahorita si tienes algo en mente, una situación que estés atravesando, pásala por esos 3 componentes. 1, sé consciente y trae atención plena a cómo te hablas y cómo estás siendo contigo misma. 2, utiliza el componente de la humanidad compartida, convérsalo en un espacio seguro. Sé consciente que no eres la única que está pasando por eso, que hay situaciones, que hay otras personas o que también están pasando por eso o que ya lo superaron y probablemente tengan un camino y una solución para ti. Y el tercer componente, la bondad amorosa. Empezar a ser amable contigo misma, empezar a tratarte mejor, empezar a cambiar ese diálogo crítico para que desde ese lugar puedas tomar acciones alineadas a ti. ¿Sí? Así que me ha encantado compartir contigo esta información. Espero que te sea de gran ayuda y de gran valor para tu vida. Ponla en práctica porque te puedo asegurar que va a haber un cambio y una transformación aplicando la autocompasión en tu día a día, ¿sí? Y si estás viendo este video en YouTube, te animo a dejar los comentarios que desees, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video, a suscribirte y a ser parte de esta linda comunidad de mujeres donde estamos despertando, brillando y creando nuestra mejor vida. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo episodio.